Pues claro que sabe mal, señora. Claro que sí. Es que los supositorios no se mastican. Pero ¿ha leído usted el prospecto? Vía anal, señora, anal. Pues búsquelo en el diccionario. Ahora, buenas tardes. Es que me da mucha vergüenza pedir unos preservativos. ¿Por qué no los compras tú? Ay, qué pena. Vale, vale. Échale valor que la chica está muy buena. ¡Mierda! Y encima me toco no dependienta. Hola, buenas. Buenas tardes, soy María Ángeles, la farmacéutica. Para mí su salud es lo primero. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mire, yo quería... Hola, buenas tardes. Adiós. Mire, yo quería... Pero bueno, Tiri, ¿pero qué haces aquí, hijo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, hijo, muy Anda, bien, muy pero bien. se conocen. Claro que nos conocemos, pero si es el novio de mi hija la pequeña. Estoy encantada porque es de formalito. Claro que Muchas gracias, doña Gloria, gracias. Bueno, vírgenes al matrimonio. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, verá, mire, yo quería... ¿Por qué no pide usted primero, doña Gloria? No, hijo, no te preocupes. Si yo no tengo prisa, pide tú. Pues qué bien. ¿Qué va a ser? Pues un marrón. ¿Cómo? No, nada. ¿No quiere usted pesarse? Yo se lo pago. ¿Para qué? ¿Y la tensión? ¿Por qué no se toma usted la tensión? No tiene buena cara. No, déjalo, que luego empiezan a dar cosas raras. No. ¿Me quiere decir de una vez qué es lo que quiere? Que me está poniendo de los nervios. Sí, mire, yo quería... aspirinas. Porque aspirinas siempre hay que tener. Sí, hijo, sirven para todo. Aspirinas. ¿Algo más? Sí, tiritas, una caja de tiritas. Porque uno nunca sabe cuándo se va a cortar. Eso es verdad. Tiritas. ¿Algo más? No, digo sí, unas juanolas. Una juanola. Un Vicks Vaporub Un Vivaporú. y unos preservativos. ¿Cómo? Unos condones. Ah, vale, ya. Unos tapones. Tapones para los oídos. Sí, justo, uno para cada oreja. ¿Qué pasa, hijo, que no duermes bien? No, dormir sin problema, doña Gloria. Lo que no voy a poder hacer es lo otro. Muy bien. Pues mire, aspirina, tirita, juanola, Vivaporú, tapones para los oídos. ¿Algo más? Sí, verás, se me olvidaba una cosita. Pues acuérdese. Es que es una cosa un poco delicada. Ah, Vamos, que me da vergüenza pedir este tipo de cosas. ya sé a qué se refiere ya. ¿Usted quiere eso que le da tanta vergüenza pedir a algunos hombres? Ahí, justo ahí. Veo que ha captado completamente el concepto. ¿Usted quiere esto? En una semana ni una almorrana. ¿Qué pasa, hijo? ¿Tienes almorrana? No, doña Gloria, de verdad que no. Que no tengo yo cara de tener almorranas. ¿Tiene cara el condelecchio de tener ahí escondido lo que tiene? Pues entonces... Pues nada, déjelo, ¿eh? Tenga, y quédese con el cambio. Muy bien. ¿Quiere una bolsa? Pues mira, sí, me vendría bien una bolsa. ¿Cómo la quiere? ¿De rafia, de tela, de papel, de cartón? Mira, ¿De déjelo, degradable? mejor sin bolsa, déjelo. Pues mejor así. no Doña cuenta. Gloria, a seguir bien, ¿eh? Venga, adiós, hijo. Oye, da recuerdos a tu madre. Y dile a mi hija que esta noche no llegue tarde. Tranquila, que esta noche no llega tarde. Si me compras unos preservativos, te doy 100 euros. Yo voy a comprar, ya sé que tú no me metes, voy a comprar yo a ti. Nada, que ni manera. Compro yo para mí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Pues mire, señorita, yo quería una crema. Muy bien. ¿Una crema para qué? Pues hidratante, de las de hidratar. Hombre, hidratan todas. Pero de cuerpo, de cara, de manos, de pies. De cara. Perdone, ¿en el último? Usted. Muy bien. Entonces quiere una crema hidratante para una cara. ¿Cómo tiene la piel? Bien, gracias. Piel normal, piel seca, piel mixta, espinillas, barrillos. Socavones tiene la tía. Se arrugas. En la de
La tengo normal, creo, normal, sí. Yo en cambio la tengo, gracias. Mire, toque, señora. Mire. ¡Qué asco! ¿Pero cómo voy a tocar, señor? ¡Quite! ¡No se limpie! Muy bien. Entonces quiere una crema hidratante para una cara de piel normal. ¿Cómo la quiere? ¿Fluidos, serum, mascarilla, ampollas? Mire, señorita, yo quiero una crema normalita, de las de untar y ya está. Ya. Pero para regenerar, para estructurar, para estimular la actividad celular, reparar líneas de expresión, efecto alisante. Joder, qué coñazo de tía, me tiene aquí toda la mañana. Mira, yo quiero una crema normalita para dármela al salir de la ducha. Para lo bueno. típico, vamos. Oh, pues haberlo dicho antes, porque entonces la cosa cambia. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de jabón usa? Mire, señorita. Mi abuela usaba jabón lagarto y tenía una piel esbelta, pero ¿qué más dará? Eso digo yo. ¿Qué más dará la piel de lagarto que tenga su abuela? ¡Puede ser! Pues es que... Es que dependiendo del pH del jabón, Claro. pues le conviene un tipo u otro de crema. Bueno, pues deme esta. Ahí está. muy buena. Está buenísima. Buenísima. Es buenísima. Mire, tiene tratamiento antifatiga con magnesio y multivitaminas, contiene microesponjas con extracto marino vegetales y suero reafirmante e hidrotensor. Señora, que no va a poder con todo. ¡Que se calle! Que sí, que tiene- Pues venga, vale, pues deme esa, ¿qué vale? 495 euros. ¡Joder! Joder, masiva. Por ese dinero pérese directamente, señora. Joder. ¡Opérese usted que le hace más falta que a Que mí! no me hace falta operarme. Bueno, yo quiero una crema normal y corriente. A ver, ¿dónde está la crema normal? Señora, son todas normales y corrientes. Todas. Lo de los nombres raros es puro marketing. Bueno, pues deme la que sea. Eso, denle la que sea ya. ¿La quiere con protección solar? Sí, con eso sí. Factor 2, 10, 15, 20, 50, 90, 100... ¡Bingo! Mire, señorita, me está usted poniendo negra. Uy, pues si está negra, con una del factor 2 ya le sobra. ¿Qué hacemos? ¿La matamos? Yo por mí sí, pero está usted primero. Si la matamos no le va a poder. Mire, señorita, me está usted levantando dolor de cabeza. Ay, entonces usted lo que necesita no es una crema, es una aspirina. Que no quiero aspirina, que quiero una crema. A mí me vendría bien una. ¡Usted se calla! Sí, como la quiere. Infantil, masticable, vitamina C, efervescente. Escúcheme, señorita. Escúcheme, señorita, escúcheme. ¡Que la escucho! Escúchela. ¿Usted cómo se llama? ¿Ahora cómo se llama? María de los Ángeles, María Ángeles. ¿Y qué más? Muy bien, María de los Ángeles, María Ángeles. Pero en mi casa todos me llaman Angelines. Muy bien, Angelines. En cambio, mi novio me llama Angelita. Muy bien, Gelita. ¡Gilipollas! ¡Dependiente del demonio! Demonio. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo aquí no he venido nunca. Yo aquí no he entrado nunca en esa farmacia. Usted a mí no me conoce de nada. Y yo a usted menos. Vale. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de nuevo. Yo me voy y entro otra vez a ver si la cosa funciona, ¿vale? Vale, Venga, vale. vamos. Vale, entonces voy yo, me toca a mí. ¡Usted se queda quieto! Vale, me quedo quieto. ¡Quieto! Me muevo. Nada. Me da con el bolso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy María Ángeles, la farmacéutica. Para mí su salud es lo primero. ¡Y una mierda! ¿En qué puedo ayudarle? Quiero una crema para hidratarme la cara, ¿sabes? Quiero una crema para hidratarme la cara. Quiero una crema que me llamo esta. ¿Pero para hidratarle para qué, señora? Quiero una crema con hidrotona para una cara que esté hidratada. Y la quiero con insolación fija, y con antifaz, y con no sé qué decir ya más, y con infrarrojos, y con factor solar 2, y con zona de fumadores. Señora, ¿una crema con zona de fumadores? Sí, y con punto de encuentro. Venga, ¿dónde está la Ah, crema? ya sé la que quiere. Usted quiere esta. Pues venga, sí. Esa es la que ¿Y quiero. usted qué sabe? Yo qué sé. Es esa misma, señora, si son todas iguales. Pues venga, esa. Pues no se la puedo vender. ¿Por qué? Bueno, Porque no nos queda. No tiene que dejar Esto es bien. una muestra, mire. Prohibida su venta al público. Le puedo echar un poquito para No, probar. Mire. yo no quiero que me eche nada. Yo quiero una crema para llevarme a mi casa. pero cómprele algo, señora, cómprele. ¡Que no me deja!
Mira, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Sabe lo que voy a hacer? Que me los llevo todo. Pero le va a me los salir llevo. carísimo. Esto también. ¿Y esto qué? Eso que es de pelo, deje Pues eso. ese pelo me los llevo también. Pero señora, que son gominolas. Pues me las llevo de si reviento de una vez. Me los llevo todo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, ¿Qué me vas a señora. decir? ¿Me va a decir que me va a salir muy caro? Le va a Pues salir si quiere, caro. me regalo también la tarjeta, ¿sabes? Le regalo la tarjeta y me los llevo todo. Pero qué angustia de mujer. Señora. ¿Qué? Que ya me dirá cómo le ha ido la crema. Y una mierda le voy a decir a usted cómo me ha ido la crema. ¡Imbécil! Dios mío, qué genio tiene la señora. ¿Y usted qué quería? Señor, ¿y usted qué quiere? ¿Yo qué quiero? Dice. Pues yo quería... Es que... ¿Pero qué quiere? Yo quería una pasta de dientes, pero vamos, no sé si pedírsela. Muy Porque bien. lo mismo me tiro aquí esta ¿Cómo mañana. la quiere? ¿Anticaris? ¿Fuere clarcio? ¿Triple frescor? Déjelo, señora, que... Mire, que no me lo voy a lavar. Así, al estilo Salva. Si no, me los lavo con barro si hace falta, pero... Mire, adiós, señora. Pues adiós. Oye, los textos sexuales te quita, hombre, ya me despido. Es que la caja de 24 está en oferta. Pero pues de 24 para 4 años. Muy bien. ¿Cómo lo quiere? ¿Sensitivo, rugoso, alta fidelidad? Como si son de esparto. Dime lo que sea. ¿Cómo lo quiere? Tengo de fresa, de menta, de piña, de melocotón. Pero déjelo a la mierda. Espere, que también tengo de Papá Pitufo, de Mickey Mouse, de Pokémon. Que no quiero nada, déjeme en Pero paz. cómpreme algo, por Dios, que tengo chicles, pipas, caramelos, bombones, la doña.